quiero compartirles es el poder del perdón. El poder del perdón. En Mateo 18, 23 al 35 nos narra una historia que el Señor Jesucristo compartió allí a sus discípulos o a la gente acerca de un hombre que le debía. Dice que un rey salió a tomar cuentas, a hacer cuentas. Se fue seguramente con el contador a ver cómo iban las cuentas, ¿no?, de su reino. Y le dijeron: rey, por aquí hay un señor, por aquí hay uno que es siervo tuyo y que tiene una deudita por allá que todavía no ha saldado. Pues no era ni tan deudita, era una deuda que, según lo que dice allí, 10,000 talentos. Yo hice cuentas, 10,000 talentos son como 6 millones de dólares, que a la fecha, con el cambio, que está un poquito alto a esta fecha, vienen siendo como 26,000 millones de pesos. O sea, muchos ceros tenía la deuda, algo grandísimo. Entonces este hombre fue y dijo: rey, yo no puedo pagarte. ¿Sabe cuál era la sanción cuando una persona no podía pagar una deuda? Era que tenía derecho el deudor, el acreedor tenía derecho a decirle: me entregas a tu familia. Entonces este hombre, obviamente aterrado de que le tuvieran que quitar su familia para pagar la deuda, fue a clamarle al rey para que no le fuera a quitar su familia. Y el rey, de buen corazón, le perdonó la deuda. Dice: el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero dice que este siervo, al que ese rey le acababa de perdonar semejante millonada en esa deuda, se encontró con otro por allí que le debía a él. Dice, le debía más o menos, dice que 100 denarios. 100 denarios son salario, un denario es un día de salario. O sea que, haciendo cuentas, le debía más o menos como 3 millones de pesos. Pero cogió a ese hombre y le empezó a presionar: me pagas. Lo tenía del cuello. ¿Me pagas ya? Sí, o lo iba a matar allí. ¿A él qué le iban a hacer? Se lo iban a llevar con su familia y todo. Se le iban a llevar la familia. Y le perdonaron toda esa deuda. Pero él fue y ya estaba acabando con el que le debía esta deuda. Dice que entonces fueron a contarle al rey, aquel que le había perdonado esa deuda tan multimillonaria. Y ese rey le dijo, entonces, y este rey, dice, enojado, le entregó a los verdugos. Le dijo así: no debías, versículo 33 del Mateo 18, el versículo 33, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a hablar del perdón. No es un tema fácil. Es fácil predicarlo, difícil practicarlo. Pero usted puede pensar, y es que cuando hablamos de perdón y uno piensa en las personas que le han ofendido, uno dice no, uno cree que si va a perdonar a alguien le está haciendo un favor. Pero sabe, cuando usted perdona, el favor se lo hace a sí mismo. Eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros tengamos conciencia y que podamos ser libres y podamos disfrutar de lo que esto significa, el perdonar. Un profesor de una universidad a sus alumnos les pidió que llevaran una bolsa. Les dijo:
Bueno, van a tomar una papa por cada persona que le haya ofendido, le va a poner su nombre, le va a poner el nombre de la persona que le ofendió y la ofensa que le causó. Y usted la va a colocar en la bolsa. Y así todos hicieron, una a una. Y les dijo, con esa bolsa van a llevarla sobre sus hombros por cierto tiempo, les dijo, por cierto tiempo. Algunos tenían una bolsa muy pesada, con muchas ofensas, que empezaron a hacer el ejercicio. Pasó una semana, pasaron varios días. ¿Y qué pasa con las papas allí envueltas? Empezaron a tomar mal olor, a dañarse. ¿Y qué pasa también con el cuerpo? Pues aquí hay 5 kilos, aquí hay 5 kilos. Bueno, uno puede aguantar, quizá usted aguante 10, otros aguanten menos, pero después de un corto tiempo, el brazo puede doler, el hombro, la espalda, el cuello, la incomodidad y la vergüenza de andar por todos los lugares por donde se mueva, que si iba al trabajo, que si iba a la universidad, que si iba a la calle, al centro comercial, qué sé yo, con un bulto de aquí cargando. Eso es lo que representa cuando tenemos ofensas no perdonadas. De manera que cada vez que usted sea ofendido, reflexione, ¿será que ya tengo suficientes papas en el bulto? Y hoy puede ser el día en que usted descargue su bulto y sea libre, porque Dios siempre nos va a ayudar. Hoy es tu día para ser libre de ese peso que tienes por años, porque a veces son años desde la infancia. Y aunque estés en la iglesia, seguramente has sido encuentros, sí, y vienes a la iglesia o hasta eres un líder, sirves a Dios. Yo tengo una responsabilidad grande, pero sé que no puedo cargar el bulto. De manera que hoy vamos a entender tres cosas importantes. Primero, ¿por qué? ¿Por qué perdonar? ¿Por cuál es la razón? Ya ahorita pues les adelanté algo, pero ¿por qué perdonar? Vamos a ver también cuál es ese proceso para perdonar y el resultado, que es lo mejor. Entonces, ¿por qué perdonar? ¿Por qué debo perdonar? Y hablando del perdón, yo caí en cuenta, les digo la verdad, este tema no lo tenía hace varios días reflexionándolo, pero se dio que hoy, y esta es una fecha en que se celebra el amor y la amistad, ¿verdad? Y qué mejor que poder tener el día del perdón para así poder amar más y mejor. Porque sin perdón no puede haber amor. Hay personas que de pronto fracasan en una relación amorosa y la solución o el escape que buscan es otra relación. Porque un clavo saca otro clavo, dicen por allí, dizque. ¿Y qué sucede? Lo que tiene allá, la herida, está allí. Entonces esa relación tampoco va a funcionar y la herida se sigue agrandando y va de mal en peor. No es esa la solución. Por eso es necesario que hoy entendamos por qué perdonar. Y pongo la relación amorosa por ser un ejemplo, pero las ofensas no solamente en ese sentido. Primera razón por la que nosotros debemos perdonar
Porque como nos enseñó ayer el pasaje que leíamos inicialmente, ya Jesús pagó una deuda impagable, impagable, porque Él tomó mi pecado, su pecado, y Él se puso en el lugar del castigo que merecíamos por ese pecado. La Biblia nos dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Y fue lo que Jesús asumió por mí. La muerte más cruenta, la muerte más horrible que en la historia de la humanidad se haya llevado a cabo ante un reo, y peor, a un reo inocente, a un reo completamente inocente. Entonces, esa deuda que por nuestros pecados Él pagó, por cada uno de los pecados míos pasados, presentes y futuros, ya Él pagó por mis pecados. Pero esa deuda, Él, allí nos dice, Él fue herido por mis transgresiones, molido por mis pecados. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga yo he sido curada. Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, es la razón más importante. Si Jesús lo hizo, sencillamente es una razón más que poderosa. Porque usted puede pensar, y quizás ahora mismo que hablamos de perdón se le vino a la mente alguien o algunos, pero alguien por allí que todavía en la mente, cuando piensa en esa persona, se le retuercen por dentro las entrañas. Alguien que en la mitad de la noche usted se despierta y en la mente está esa persona, pero esa persona no por bien, sino acá adentro se le remueve, le quita el sueño, no tiene tranquilidad, no tiene paz en sus actividades. Pasan y pasan y pasan los días y no se va ese sentimiento, eso que está allí alterando la vida. Entonces, según lo que dice la palabra en Mateo 6:14, que lo dijo el Señor Jesucristo, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sí, Él llevó mi pecado, pero si yo no he perdonado, tengo una barrera. Y dice el Señor que es necesario que yo perdone. Qué tremendo, esto es muy fuerte. Si no perdonas, ¿cómo vas a recibir mi perdón? De esa deuda tan grande, lo que te debe otra persona es como ese siervo que se encontró con el otro que había sido perdonado. Por fuerte y profunda que haya sido la herida, ya el Señor pagó por algo que era impagable. Era impagable. Entonces, el perdón tiene que ser un estilo de vida. Ya suelta el cuello del que tienes ahorcando para que te pague la deuda. Entonces, segunda razón, ¿por qué debo perdonar? Por obediencia, porque ya lo dijimos, el Señor lo dijo allí en Mateo 6, que hay que perdonar. Cuando Dios dice algo, un mandato, es un mandato, perdona. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Perdonar. Ay, pero es que no siento, no lo siento, no, acá no puedo. No se trata de sentimientos, sino de obediencia. Obediencia. Ahora, no quiere decir que usted perdonó
y ya, ¡ah, qué rico! ¡Ah! No, puede suceder que no, pero usted está haciendo, que eso lo vamos a ver ahora, algo muy importante, y es obediencia. Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vuelve y juega la misma relación. Dios me perdonó, yo perdono. ¿Quiero recibir perdón de Dios? Perdono. Es una regla, pero que es muy poderosa cuando la entendemos. Entonces, ¿por qué? Segunda razón, porque Dios lo dice. ¿Cuántos aquí son papás o mamás? ¿No le ha pasado que los hijos en un momento, en una edad, todo lo que uno les dice, dicen, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y los adolescentes, ¿y por qué? Y usted trata de dar explicaciones hasta que dice, pues porque lo dije y punto. ¿Y por qué usted responde así? Porque usted sabe que aunque él no lo entienda, lo que usted está diciendo o decidiendo es lo mejor y lo que más le conviene. Y aunque no dé muchas explicaciones, es así. Y si lo obedece, va a ver el resultado. Allá sí va a entender. Igual es con Dios. No nos pongamos a tratar de razonar, entender cosas que a veces se nos salen de nuestra mente, porque es que usted puede pensar, esa persona que me hizo tanto daño, ¿yo cómo voy a ir a hacerle ese bien de perdonarle? Hay cosas terribles que a mí me ha tocado escuchar historias. Yo he recibido ofensas, claro que sí, he recibido ofensas. Y por varios años, como por 14 años, yo tuve lucha en perdonar a alguien que nos había hecho mucho daño, a mi esposo y a mí. Y yo siempre pensaba, y si yo me encuentro a esa persona por la calle, yo me voy para otro lado, yo no le doy la mirada. Sí, porque uno no es capaz, uno no quiere. Ay, ¿cómo estás? Aunque hay veces, ¿no? ¿Y cómo está? Bien, gracias al Señor. Pero por dentro yo no puedo ser hipócrita. No soy hipócrita. Si yo lo saludo es porque lo saludo de verdad. Si no lo quiero saludar, trato de evitarlo. Pero no voy a tratar de hacerlo porque yo perdono primero. Yo perdono primero. O sea, eso hacía antes. Eso hacía antes. Ya aprendí después de tantos años. Pero no quiere decir con eso que no me toque seguirlo practicando. Hasta que un día me encontré con esa persona. O sea, yo oré al Señor por eso. Me encontré con esa persona. Y sabe que sentí hasta una compasión. Hasta una compasión de orar por ella. Tenía una situación complicada. Hasta orar. Y realmente sentí algo tan algo que no se entiende. Algo que no se entiende, pero que sucede. Entonces, en tercer lugar, para que el enemigo, Satanás, no tome ventaja. Y esto es bien importante entenderlo. Y mire lo que dice 2 Corintios 2:10. Y al que vos, bueno, leámoslo en la segunda parte. Esto habla el apóstol Pablo. Dice, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Pero esto es lo importante, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no perdonas, cuando estás guardando ese resentimiento, esa amargura, estás reteniendo el perdón, ¿qué tienes allí? Una puerta abierta donde Satanás toma derecho legal, porque le damos lugar a él. Dice aquí, para que Satanás no tome ventaja y no ignoremos sus maquinaciones. Cuando le damos lugar al enemigo, cuando todavía retenemos el perdón, el resentimiento, la amargura,
De hecho, cualquier pecado, pero hoy estamos centrándonos en la falta de perdón. Porque déjeme decirle, sí, estamos hablando de un pecado. Porque cuando no obedezco, ¿cómo se llama? Sí, si yo no obedezco a Dios, estoy pecando contra Dios. Y no, la palabra pecado es fuerte, pero lo estamos viendo es como una actitud que me está haciendo daño, que yo misma me estoy haciendo daño, le estoy abriendo puerta al enemigo. Y con eso no solamente me estoy afectando yo, afecto a mis generaciones, porque cuando el enemigo entra a robar, a matar, a destruir, pero si Dios ya tiene toda una bendición completa para que yo disfrute, pero yo la estoy dando lugar a que el enemigo la retenga, a que no tome lugar, y eso va a afectar a mis generaciones, claro, porque algo que me puede bendecir a mí y mis hijos también lo hereden, se puede frenar. Pero qué mejor que usted hoy pueda ser libre y darle lugar a la bendición de Dios, y que haya plenitud en su vida, y que viva feliz, que disfrute la vida. A veces no estamos disfrutando la vida diaria por estar allá con cosas guardadas, por estar allá con cosas que nos retienen y dándole ventaja al enemigo. Hay que perdonar en el matrimonio todos los días. ¿Cuántos aquí son casados? Todos los días hay que perdonar en el matrimonio. Sí, yo practiqué el perdón con mi esposo. Y no es que quiera hablar mal de él, no, yo soy muy imperfecta también. Yo también tenía cosas que él tenía que perdonarme. Pero uno como mujer es como el que de pronto, no sé, tal vez guarda más cosas cotidianas. Y entonces, ahora yo sé que también en matrimonios he visto se afectan mucho y vienen muchas ofensas por la parte económica. De hecho, las estadísticas de divorcios tienen que ver, las más altas, por problemas económicos, porque eso trae crisis y caos, y entonces vienen ofensas. Pero no era eso lo que a veces yo me sentía ofendida de mi esposo, y yo le hablaba y me decía, sí, mi amor, perdóname. Pero llegaba un momento en que otra vez y otra vez, un día hasta yo le escribí una cartica, le dije, mi amor, porque ya estaba yo como un poquito aburrida de decirle lo mismo. Y bueno, hablamos y él me pedía perdón. ¿Qué pasaba si yo siguiera guardando? Le daba lugar al enemigo. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Le aumenta, le pone una lupa, y usted empieza a ver todo lo peor, todo lo peor. Y las virtudes, que son más que los defectos, se le pierden. Y ya se le vuelve la peor persona. La peor persona. Y hasta yo me equivoqué casándome con usted. Sí, sí. Y llega a creer que se equivocó. Es que esto fue una equivocación. Por favor, nunca diga, nunca verbalice esa frase, me equivoqué con mi marido o mi mujer. Nunca. Usted no se equivocó. Usted está con la persona correcta. Correcta. Con defectos y con virtudes. ¿Sabe qué es el matrimonio? La unión de dos perdonadores. La unión de dos perdonadores. De manera que en el matrimonio todos los días debemos perdonar. Todos los días. Así vuelve y se repita. Así vuelve. Ahora, usted me dirá, bueno, eso lo vamos a ver ahora. ¿Hasta cuándo? Tenemos que perdonar en la iglesia. Es otro lugar muy importante para practicar el perdón. La iglesia somos un conjunto de imperfectos perdonados. Diga, yo soy un imperfecto perdonado. Vamos, dígalo, soy un imperfecto perdonado. De manera que, ¿quién soy yo? ¿Cómo quiero tratar de sacar la astilla
del ojo ajeno sin mirar primero la viga que yo tengo. ¿Sí? El que entendió, entendió. Eso está en la Biblia. No podemos andar juzgando y juzgando y juzgando, mirando lo malo que todos los demás tienen, que cómo se vistió la pastora, que cómo habló, que cómo dijo, o el pastor, o aquel o aquella. No me gustó cómo me miró, cómo me dijo, me miró, no me miró, me sonrió, no me sonrió. En fin, la iglesia es un lugar donde debemos también practicar el perdón. Porque dice el Señor, la palabra: si os coméis, si os mordéis unos a otros, mirad que no os consumáis. Y cuando en la iglesia no hay perdón entre sus miembros, ¿qué va a pasar? El de afuera, eso lo va a ahuyentar. ¿Y cuántos saben que la iglesia está para cumplir el plan de Dios? Y es alcanzar a todos los perdidos que están allá para la gloria del Señor. De manera que si hoy tiene por allí su bultico de papas contra alguien, mejor lo puede ir soltando. Hoy es el día. Hoy es el día. Si quiere avanzar, si quiere prosperar. ¿Hasta cuándo debo perdonar? Porque usted está pensando, no, pero es que ¿cómo así? A mí ¿cómo me van a exigir? Y yo perdono y vuelve a caer lo mismo. ¿Y hasta cuándo? Ahora hay situaciones, y esto es delicado, pero es importante entenderlo y con sabiduría. Si usted está siendo abusada, abusado, no es que hay perdón y deme otra vez, porque allí es el límite. ¿Hasta cuándo? El Señor dice en Mateo 18, 21, 22 que Pedro se le acercó y le dijo: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y Pedro le dice: ¿hasta 7? Dándose como quien dice: uy, aquí me la estoy echando, le estoy diciendo, uy, tan espiritual. Sí, 7 veces. Y el Señor le dice: no, hasta 70 veces 7. Entonces empieza a echar cuentas: hoy, mañana, pasado mañana. ¿Qué quiere decir eso? 70 veces 7. Que debemos practicar todos los días, porque 70 veces 7 son 490, es más que los días del año. O sea que todos los días hay que perdonar. Todos los días debemos de ser constantemente perdonadores, tener una vida de perdonador. Ahora, esto no quiere decir que no confrontemos, claro, saber confrontar, saber ir a la persona. Venga, hablemos, sentémonos y hablemos y pongámonos de acuerdo y las cosas se pueden arreglar. Y que si vuelve la ofensa, otra vez perdono y otra vez hablo y otra vez lo hago. Pero usted no está obligado a vivir con la persona, y tampoco estoy promoviendo los divorcios, por favor. Pero usted no está obligado. Hay personas con las que la ofensa o el abuso o el maltrato no es un estilo de vida. ¿Hasta dónde pone distancia? Sí, ¿hasta dónde pone distancia? Confrontar. Usted, personas con las que no necesita vivir, pues se aleja, perdona, pero se aleja. Es que no podemos confundir que sí, perdóname, y sigo ofendiéndome y sigo recibiendo. Perdono y si puedo tomar distancia, tomo distancia, pero eso tiene una delgada línea. Hay que saber manejar y hay que saber pedirle a Dios sabiduría. Aquí nunca le decimos a nadie abandone, deje. Estoy hablando si es matrimonio. Si es otra situación y es necesario alejarse, aléjese de la persona que abusa, que maltrata. Entonces hay situaciones en las que quizás el dolor es tan profundo, tan difícil. Perdone, porque si la persona va a seguir siendo maltratada, puede usted saber hasta dónde se va a alejar. Pero es necesario que así como ese siervo se le dijo, suelte el cuello,
perdone y suelte a aquel que usted todavía le está dejando las huellas digitales marcadas en el cuello. Es necesario que suelte hoy el cuello de aquella persona, por fuerte, por difícil. Recuerde que lo que Jesús pagó en la cruz fue mucho mayor de lo que aquella persona, por abusadora, por maltratadora, por infiel, por injurias, por calumnias, porque le robó, por lo que sea que le ha hecho, es mucho menor esa deuda. Aunque sea difícil, pero si el Señor nos dice que lo hagamos, ¿sabe? El Señor está con usted. El Señor le da la gracia, el Señor le ayuda, el Señor es el que está allí con usted para hacerlo. Y no permita que vengan los verdugos, como este hombre que le fue perdonada esa deuda tan grande. Dice que fue arrojado a los verdugos. Estos son verdugos, tormentos mentales, psicológicos, emocionales y hasta físicos. Y así hay muchas enfermedades. Yo he escuchado de diferentes testimonios. Aún el cuerpo son verdugos que vienen, opresiones que vienen, porque está la puerta abierta que no se ha cerrado, por mantener la amargura, el enojo, la ira. El Señor nos dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque si no, al otro día se despierta y sigue con ese enojo. ¿Qué está haciendo? ¿El enojo qué es? Pues que no está perdonando, que sigue con el resentimiento y que tiene la puerta abierta. Y entonces empiezan a venir los tormentos, lo que ahora les mencionaba, y empiezan a pensar todas las maquinaciones del enemigo. El enemigo quiere destruirle. Si no perdonamos, lo que el diablo busca siempre es destruirnos y destruir nuestra vida y destruir los planes de Dios y destruir toda esa bendición, ese camino de bendiciones tan hermosas, y que no disfrutemos la vida, que vivamos felices. Hay personas que les cuesta sonreír porque la amargura guardada por años, hoy vas a salir de aquí con una sonrisa en tu rostro. Todo va a cambiar. Mateo 6:12 dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pues ya habíamos hecho referencia a eso. Entonces, ¿cómo perdonar? Número 1, el perdón no es una emoción. Ya lo mencionamos. No es una emoción, es una decisión. No se trata de sentirlo, sino de querer hacerlo. Es que cuando yo sienta, no, quizás usted dice perdón. Y es más, puede que ni siquiera tenga la persona presente, que venga y le pida perdón. De pronto nunca esa persona va a venir a decirle perdóneme. De pronto ni lo hace. Es más fácil cuando una persona lo ha ofendido y con que esa persona se presente y le diga: mire, perdóneme, usted ya siente un descanso, ya se quita ese peso. Con que la otra persona, peor se hace cuando la otra persona no pide perdón. Pero aún así hay que hacerlo, como lo decíamos ahora en 2 de Corintios. El apóstol Pablo decía: en presencia de Dios lo perdono. Lo importante es que usted lo verbalice, lo diga, lo exprese, lo saque de su corazón. Entonces es decisión. Además, dice la palabra de Dios: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Es que en nuestra carne es muy difícil, y quizá usted dirá imposible, pero allí está. Cuando yo en presencia de Dios, por eso lo decía el apóstol Pablo, en presencia de Dios, cuando busco a Dios, cuando le pido a Él que me dé esa capacidad y me ayude
a perdonar. No estás solo para perdonar. Podemos entonces aprender a vivir más allá de las emociones si no vivimos en nuestra carne, sino que estamos en el Espíritu. Usted dice es que no es justo como perdonar a alguien que hace tanto daño, pero si buscas a Dios, Él te da la gracia para hacerlo. En segundo lugar, ¿cómo perdonar? Esto también es un poquito difícil, un poquito complicado en lo humano, en lo carnal. ¿Qué dice Mateo 5:44? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En resumen, ¿qué está diciendo allí? Que por mis enemigos, por los que me hacen daño, ore y los bendiga. Wow. Ore por el que le hace daño. No, si cuando a alguien le ha hecho daño, lo que más uno quiere es que le vaya mal. Y alguien viene y le habla bien de esa persona. Y usted por dentro, si supiera lo que es él o lo que es ella, si supiera lo que me ha hecho, no estaría hablando así. De manera que aquí hay un punto importante. Para poder perdonar, ore por esa persona. Sabes que cuando uno perdona, uno suelta y Dios es el que se hace cargo de esa persona. Si yo la retengo, estoy tratando yo de arreglar mi vida y a la otra persona que pague lo que tiene que pagar. Volvamos a la historia del inicio, teniéndola allí retenida, paga. Y estoy siendo feliz. Suelte, aunque le haya hecho el peor daño. Se abusó, suelte a ese abusador. Perdone delante de Dios y suelte lo que Dios es el que toma venganza. Dice la palabra de Dios, mía es la venganza. Ahora, a lo mejor ese abusador llegará el día que se convierte y le pida perdón. A lo mejor ese que le fue desleal se convierte y le pide perdón. ¿Qué pasaría si usted retiene a esa persona? Le puede estar reteniendo la salvación. Le puede estar reteniendo la salvación. Entonces, no le hago un favor a la otra persona, me lo hago a mí misma. Pero también estoy dejando que sea Dios el que se haga cargo. El que se haga cargo. Nosotros no podemos hacernos de Dios para que las personas paguen por sus ofensas. Recuerde, Él ya pagó por sus ofensas. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros dejar libres también a los que nos han ofendido? ¿Y cómo bendigo yo a una persona que me ha ofendido, que me ha hecho daño? Ya pare de hablar mal. Maldecir a alguien es decir mal. Y usted habla mal de esa persona. Bendecir es hablar bien. Ahora, si tiene oportunidad de hacer algo bueno, de pronto unos padres maltratadores, y después usted los bendice ayudándolos, eso es algo muy poderoso. Cuando hay alguien que usted le ha ofendido, pero usted en vez de devolverle la ofensa, le ayuda, le hace un bien porque le nace, porque realmente quiere hacerlo, tiene la oportunidad, eso le ayuda a liberar el perdón, a sacar el perdón. Mateo 5:23. Hay otra cosa importante. ¿Por qué perdonar? O el resultado de perdonar, ¿cuál es? Primero ya hablamos la libertad que usted puede tener para disfrutar de una vida. Y segundo, mire lo que dice aquí, Mateo 5:23-24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Vas a tener respuesta a tus oraciones. Y
Las oraciones se trata de que Dios escucha tus necesidades, pero cuando hay todavía guardado, retenido el perdón, no se ha confesado ese pecado, porque es lo que ahí dice. Ahora, aquí está hablando de que alguien tiene algo contra ti y que vaya y se reconcilie. Usted dirá, pero es que yo, ¿por qué voy a buscar al que me ofendió a pedirle perdón a él? Él es el que me tiene que pedir perdón. No, es que usted primero, antes de esperar, de ir a pedirle a Dios, usted mire su corazón y diga, yo tengo que perdonar. Señor, perdono a fulano, perdono a fulana, perdono esta ofensa. Si tiene la oportunidad de hablar con la persona, con mayor obviamente esfuerzo, que hablan, listo. Pero el hecho que lo que allí está tratando de decir es ante todo, por eso el Señor Jesucristo lo enseñó en esa oración tan importante en Mateo 6. Está allí, que para que nosotros, porque nosotros vamos a Dios, lo alabamos, venimos a la iglesia, lo alabamos, pero ella está diciendo que hasta mi oración, mi adoración, hasta mi adoración no logra subir cuando yo no he perdonado. Puede poner las alabanzas, las adoraciones, venir y saltar en la iglesia, pero esa adoración tiene un bloqueo y es la falta de perdón. De manera que hoy, vuelvo y lo digo, usted puede ser libre. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios 18, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. De manera que dice también Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando vamos ante el Señor, perdonemos. Cuando vamos a adorar al Señor, perdonemos. Y hoy vamos a ponernos de pie y vamos a entregarle al Señor. Vamos, yo sé que el Espíritu Santo quiere obrar en su vida. ¿Sabe qué? Hoy habrá sanidades. Hoy usted saldrá libre porque puedes hoy perdonar. Dios te está dando la oportunidad hoy, te está diciendo, hoy es el día del perdón. Hoy es el día en que puedas mirar a la cara a esa persona que te ha ofendido, pero con libertad en tu corazón, ya no guardando resentimientos, no guardando más odios, no guardando más amargura. Que esa cara de ácido, de limón, cambie por una cara de dulzura, porque